Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Testigo Podcast. Mi nombre es Mónica González. Mi nombre es Lisbeth Calderón. Y les agradecemos que estén escuchándonos o viéndonos. Y este es Testigo, un podcast en donde escuchamos historias reales contadas por sus protagonistas y cómo sus vidas fueron transformadas. Hoy tenemos como invitada a una amiga, ella es Monse y ella es una abogada. Nos va a platicar un poco de su historia, de su adolescencia, de cómo ha vivido su vida desde esta etapa de jovencita. Ella ya está casada y también es una apasionada de las flores y las plantas, le gusta mucho eso. Y hoy queremos darle la bienvenida porque tenemos muchas ganas de escuchar su historia. Hola, Monse. Hola, Moni. Hola, Liz. Muchas gracias por esta invitación. Me encanta que abran este espacio para gente que a lo mejor no somos muy famosos por, por tener una fundación o por otras cosas más trascendentes, pero que sí en la cotidianidad vivimos a Dios y lo encontramos en nuestras vidas, ¿no? Sí, Muchas claro que gracias. sí. No, gracias por aceptar la invitación. Y pues cuéntanos un poquito de cómo viviste tu etapa, a lo mejor no de niña, pero de adolescente. ¿Cómo fue? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue que pasaste esta etapa que es difícil para todos, ¿no? Pues bueno, yo vengo de una familia que, si bien eran gente que creía en Dios, no eran gente que como que iba mucho a la iglesia o participaba mucho en eventos eucarísticos. Mis abuelos maternos, sí, mis abuelos maternos pues tienen un testimonio de vida muy cercano a Dios, muy de fe, en donde impactaron el lugar en el que vivían, porque pues celebraban eventos eucarísticos importantes para la religión católica que ellos profesaban. Pero a pesar de que mi familia no era muy, muy cercana a Dios y que quizás no recibí una educación muy católica cristiana, yo desde pequeña pues sí veía en las pequeñas cosas a Dios, ¿no? Siempre, aunque yo no decía nada, aunque yo no demostraba nada, o quizás como era muy tímida, no me atrevía como a comentar ese tipo de cosas, ¿no? Aparte pues como que mi familia no tenía tanto, no era algo un tema tan trascendental para ellos. Entonces Ya. no era el espacio como para que yo, Pudieras platicarlo. Exactamente. Entonces, bueno, pues crecí así, yo sabiendo que yo tenía esa relación con Dios. Y después llegó pues mi adolescencia, que fue la edad en la que me acuerdo que mis papás me mandaron a hacer el catecismo. Y como yo no había tenido como que esa educación, de repente pues en la adolescencia me empecé a preguntar y a cuestionar y a poner en duda muchas cosas, ¿no? Y pues ahí, a partir de ahí y toda mi adolescencia, pues fue complicada para mí, yo creo que también para mis papás, pobres, porque Seguro. pues sí, la verdad, fui una adolescente terrible, o sea, no así, a un grado tan grave, pero sí yo sé que yo era muy rebelde, ¿no? Muy rebelde, no obedecía, etc. Pero a pesar de esa rebeldía, pues yo seguía teniendo ese amor por Dios y esa relación con Dios, ¿no? Tanto que, pues yo creo que puedo decir que Dios me libró de muchas cosas, ¿no? Porque sí, yo creo que ahí está mi primer testimonio de vida, que sé que Dios me libró de caer en cosas que no eran buenas para mí, que Dios me puso en el lugar correcto para que hoy pues yo pueda vivir una vida tranquila, en comunión con Él, donde tengo pues una comunidad bella, con hábitos saludables, o sea, como que Dios me sacó o me libró más bien de caer en un lugar que no era bueno para mí, a pesar de mi ritmo de vida en mi adolescencia. Okay. Y bueno, dices que en tu entorno no había como este acercamiento con Dios, como para poder decir, lo aprendí de ellos,
pero ¿cómo es que nace esta curiosidad o esta relación que tú relatas acerca de, bueno, con Dios, si no estaba en tu entorno? Pues mira, mis abuelitos sí como que hacían misa, sí hacían una oración por los nietos, de repente que me enseñaban a hacer, ¿sabes? La oración antes de dormir, pero pues fue muy poco, o sea, y muy, muy esporádico, nada, no era una rutina, no era algo tan presente, ¿no? Ok. Y entonces surge de ellos y tú comienzas a tener esta conciencia de que hay un Dios que existe y caminas con él. Pasas esta temporada de adolescencia donde tú te describes como alguien que fue rebelde. ¿Cómo caminaste con Dios en eso? Pues mira, yo era muy rebelde, pero siempre le pedí a Dios, por favor, cuídame, ¿no? Protégeme. Y yo sé que, pues hoy no lo haría, ¿no? Hoy veo las consecuencias que tienen ese comportamiento y sé que estuvo mal, ¿no? Pero a pesar de que yo tenía un caminar no digno, desde mi punto de vista ahora, pues creo que ahí sí me salvó, sí me cuidó, sí me protegió de todo lo malo que me hubiera podido pasar, ¿no? Bueno, y después de pasar como este periodo de rebeldía en donde creo que eso es algo muy normal, la verdad, en todos los jóvenes, es como experimentar como nuestro carácter, nuestro entorno, nuestros amigos, como empiezas a decidir qué es lo que quieres y entonces por eso no quieres ninguna como orden o algo así, que alguien que te esté diciendo qué es lo que tengas que hacer, ¿no? Y siento que en esa temporada o época de nuestra vida, como que pensamos que todo está bien y todos los demás están mal, ¿no? Y entonces, pero después de pasar por esto, y que dices que Dios, o sea, cuidó de ti, ¿no? A lo mejor para no caer ya en cosas más complicadas que pudieran como, pues sí, tener algún impacto en tu vida adulta. ¿Cómo fue esa transición? Pues cuando yo estaba terminando mi época universitaria, hubo por ahí un evento que sí me marcó, no mío, sino de una compañera. Y ahí fue donde yo creo que Dios me confrontó de, este, em, tú, como yo sentí que Dios me dijo, estas son las consecuencias de tomar el camino que estás andando, ¿no? Si tú quieres seguir ahí, pero también date cuenta, ¿no? Y entonces ahí fue donde yo decidí que yo ya no podía seguir teniendo ese comportamiento o dirigiéndome de esa forma porque iba yo a terminar probablemente como alcohólica, como drogadicta, así, y no era bueno para mí. Bueno, yo a partir de ese momento tomé la decisión pues de alejarme de ese comportamiento que yo misma estaba tomando por decisión propia. Y pues empecé a buscarlo todavía más, ¿no? Empecé a ser más consciente de mi relación con él, empecé a ser un poco más intencional, a pesar de que mi entorno, pues no era un entorno como que en el que había espacio para Dios, ¿no? Yo salí de la universidad y llegó la hora de empezar a buscar un empleo y resulta que pues tuve una oportunidad laboral acá en la Ciudad de México y yo no soy de la Ciudad de México. Entonces tuve que buscar como mudarme y yo ya tenía como esta convicción, ¿no? De voy a seguir buscando en donde esté a Dios. Y pues ahí le pedí muchísimo por una casa para mí. Me acompañó, recuerdo, mi hermana mayor y le conté a mi hermana mayor, oye, yo ya le pedí a Dios que me dé una casa. Y así, me dijo, ay, ¿a poco? Así como ella muy emocionada. Y yo, sí. Total que íbamos caminando por la calle, por la colonia Roma y vi ahí una residencia universitaria para mujeres. Y pues la vi así como
flash ya es lo que estás buscando, ¿no? Así. Total que, pues yo dije, bueno, vamos a pedir informes, ¿no? Me acuerdo que cruzamos la calle y pedimos informes. Y pues sí, era un lugar muy lindo, y a un precio que no estaba en mis posibilidades costear. ¿Por qué? Pues porque yo estaba empezando a trabajar y sí era universidad, una residencia para universitarias, y yo además estaba estudiando acababa de entrar a estudiar la maestría. Entonces, pues no era como que tenía muchos recursos para pagar eso. En esa visita me entrevistaron y después me acuerdo que me citaron para otra entrevista y yo como que empecé a dudar de, creo que ya no va a ser ese lugar, ¿no? Que está súper lindo. Quizás tenga que buscar algo más. Pasó una semana y de repente me buscaron. Me dijeron, Monse, nos gustó mucho conocerte, nos gustó mucho tu perfil, porque además yo había sido voluntaria en un par de lugares anteriormente, y pues eso les gustó, y me acuerdo que pues me ofrecieron una beca, siempre y cuando yo continuara con esa labor voluntaria, y ellas me dieron el lugar, ¿no? Como que me propusieron lugares para yo continuar con mi voluntariado. Continué ahí en una institución que se llama Cardiff, que está ahí por el Hospital General, y se dedica como que a brindar apoyo o asistencia a familiares de personas que se encuentran hospitalizadas en esa zona. Y pues bueno, ahí hacíamos de todo, ¿no? Pero ahí fue como un lugar donde yo vi una oración respondida, la primera oración respondida, ¿no? A lo mejor siempre le pedía a Dios, ¿no? Cuídame y todo, pero ese día fue una oración diferente y fue mi corazón estaba en un lugar diferente mientras yo pedía eso. Y pues ahí estuvo mi casa, ¿no? Y ahí esa institución, pues es una institución que pertenece a la institución teresiana, que son católicas, laicas, católicas, y pues con ellas también empecé a conocer otra parte de Dios, ¿no? Y empecé a tener encuentros con Dios y a conocerlo con otra perspectiva y en un ambiente totalmente diferente de los ambientes donde yo había estado anteriormente. Claro. Para mí fue pues una etapa pues renovadora, donde pude estar en un lugar saludable, con gente saludable. Hoy puedo decir que muy buenas amigas que tengo y que conservo, las hice ahí, ¿no? Que fue, yo creo que el inicio digo, Dios siempre trabajó, pero yo creo que esa etapa fue completamente disruptiva para mi vida. Entonces, a partir de ahí, pues, cambiaron muchas cosas. En el voluntariado. Ay, pues mira, preparábamos comida, la llevábamos al hospital, afuera del hospital. Atendíamos, por ejemplo, esas personas de repente no tienen dónde pasar la noche o dónde pasar el día mientras esperan, entonces los recibíamos, ahí tienen estancias, les brindábamos agua, café, lo que ellos quisieran, comida, tienen ahí lugar para que las personas puedan lavar su ropa, para que se puedan dar un regaderazo si es necesario, pues básicamente eso, ¿no? Y pues yo ayudaba en todo lo que se requería. Las tareas. Ajá. Obviamente, pues viví eso paralelamente con mi trayectoria profesional, ¿no? Que yo pienso que en ambos caminos, pues estuvo acompañándome Dios, ¿no? En todos los momentos, y pues sí, ya. Oye, pero qué diferencia de esta parte que nos cuentas de como de esta rebeldía que traías y luego este impacto que tuvo en ti lo que sucedió con tu amiga y que dijiste, bueno, no, voy a meter un poco freno de mano en esto, ¿no? Y cambiar y poder estar trabajando ahí en donde podías estar como muy cercana a personas con problemas
pues sí, importantes, ¿no? De salud sobre todo, y bueno, sus familiares, supongo. Y entonces también conocer un poco como este amor a las personas y la empatía, cómo transformó eso tu visión, porque pues siendo estudiante, pues estás muy joven, digo, eres joven ahora todavía, pero la verdad es que creo que es importante también como experimentar esas cosas cuando somos jóvenes, porque cambian bastante nuestra perspectiva, ¿no? Mira, cuando la primera vez que llegué a la primer fundación donde yo dizque iba a ayudar, y digo dizque porque yo tenía todas las intenciones de ayudar a las personas, pero el ver las situaciones que ocurren en esta sociedad, situaciones difíciles realmente de niños sometidos a trata de personas, niños pequeños abusados sexualmente, o cualquier otra clase de abuso, personas, eso fue en la primera fundación, ¿no? Personas que tenían un familiar enfermo y que esa realidad, ¿no? De oye, no está enfermo mi familiar y no tengo dónde quedarme, creo que sí me confrontó y de repente me quitó como ese velo que yo tenía que me cegaba para no reaccionar, ¿no? Y no conmoverme ante esas cosas que existen, que pasan en este país reales, y en muchos otros, y yo creo que en grados muchísimo más, más severos, ¿no? Quizás no es que un problema sea más grande que otro, sino que yo creo que ahí la vida me confrontó y me quitó un velo que yo traía, y fue una gran lección para mí. Wow. Y entonces te encuentras con situaciones que yo creo que volteas atrás y dices, vaya, o sea, yo estaba viviendo esta vida de tonta. Sin poder. Ahí fue donde me sentí tonta. Bueno, sin ver que hay cosas muy difíciles, ¿no? Y muy caóticas y tan difíciles de sobrellevar. Y entonces yo creo que simplemente es como, no es que fueras tonta, es que viste una realidad que no habías visto. Sí, que estaba ajena. Sí. Maduraste en áreas donde, sí. que la vida misma te llevó a madurar para un propósito. Sí. ¿No? ¿Cuál crees que haya sido el propósito de esto? Yo hoy cuando pienso cuál ha sido el propósito de toda la historia que he vivido con mi vida, que he aprendido, pienso que mi propósito está en mi familia. Apenas me casé, tengo 1 año y medio aproximadamente casada, pero creo que cuando me pregunto junto con mi esposo y que de repente nos ponemos de acuerdo, oye, vamos a hacer A, B o C sobre cómo nos conducimos como pareja, cómo hasta las actividades que hacemos, los amigos que tenemos, las cosas que celebramos, todo eso siempre ponemos sobre la mesa la clase de familia que queremos tener, ¿no? La clase de familia que queremos formar. Y a pesar de que nosotros, pues por el momento, pues estamos iniciando nuestra familia, creo que todo eso es con ese propósito, ¿no? Que creo que todo eso que aprendí, ese velo que se me quitó, fue para eso, ¿no? Creo que el núcleo más importante de esta sociedad es la familia. Sí. Y si uno quiere transformar el mundo, primero tenemos que transformarnos nosotros mismos y luego la familia. Yo creo que es eso. Yo creo que la vida te confrontó de este modo porque creo que la rebeldía viene a veces de verse solo uno mismo y deja de ver el entorno. Y cuando te ves confrontada por la vida para ver más allá de ti misma, esto te lleva a un crecimiento
exponencial, ¿no? Y esto de llevarlo ahora a la familia es como estás muy centrada en dónde inicia todo, ¿no? Sí. Y creo que esto nos deja una enorme lección a aquellos que pudiéramos escuchar que pues, o sea, la Biblia dice es mejor dar que recibir. Y yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ve primero al otro, ¿no? Voltea a ver lo que hay alrededor. En este punto que tocas, súper importante que dices, de la familia y el propósito que dices que ahí nació el propósito, pero me gustaría que nos platicaras un poquito más, o sea, ¿cómo es que te diste cuenta? Porque realmente creo que en este momento tenemos como no solo como país, sino como mundo, ¿no? Esta carencia de que la gente a lo mejor no solo ya no quiere formar familias, sino no cree que sea importante, ¿no? Que es como un tema del que la gente ya no quiere participar, como que es algo que estaba en el pasado, algo que hacían nuestros papás, nuestros abuelitos, y ahora en esta modernidad queremos experimentar la vida de otra manera, en donde no ponemos como en primer lugar esta parte de la familia. Y me gustaría que nos platicaras un poquito cómo lo descubriste, o sea, en el hecho de estar conviviendo justo con estas familias, con estos problemas, o cómo fue que llegaste a este punto de decir, bueno, después de trabajar con ellos, mi propósito es este. No, yo en ese entonces no sabía el propósito. De Ok. hecho, paso a paso he ido descubriendo el propósito que ha tenido todo esto, ¿no? De repente Sí. le pregunto a Dios, pues, ¿para qué he vivido esas cosas, no? O sea, no me veo como en el ámbito profesional, así como haciendo cosas tan relacionadas con ello, no me veo dando paneles, así, y yo sí me veo como esposa y como madre, ¿no? Y me veo ahí, me veo plena, me veo feliz. No significa que eso es para todos, ¿no? Sí, para mí, de hecho, mucho tiempo no lo fue. ¿Por qué? Porque quizás por las historias que yo había visto de mis papás, yo estaba aterrorizada de formar una familia. Entonces, de repente, como que me dejé un poquito guiar por el miedo. Y yo antes no quería tener una familia, ni siquiera pensaba en tener hijos, o quizás yo misma me reprimía esos anhelos que sí estaban en mi corazón, ¿no? Pero yo por el miedo decía, no, quiero tener una familia, no, me quiero casar. Y yo creo que fue cuando en esa institución que yo vivía, en esa residencia, tuve una amiga que es cristiana, sus papás son cristianos. Yo me acuerdo que con ella platicaba todo este tipo de cosas. Incluso, pues, me decía, Mons, es que yo quiero que tú tengas una familia, por favor, no te vayas a hacer laica, ¿no? Porque yo llegué a pensar, como una opción para mi vida hacerme laica. Y ella me decía, no, Monse, de repente me cachaba ella haciendo comentarios como de, si tengo hijos, me gustaría que, así, ¿no? Y entonces ella me decía, ya ves, tú no quieres ser laica, tú quieres tener una familia. Y de repente, por eso es tan importante la comunidad que Dios nos da, porque en esa comunidad siempre hay alguien que la cacha de Dios y que dice, oye, aquí está, ¿no? Mira, no te creo que estás, que no quieres tener una familia. O sea, realmente, de repente, esporádicamente se te sale el comentario y a lo mejor te estás dejando guiar por el miedo. Hoy llego a esas conclusiones, pero en ese entonces, pues yo era una persona muy confundida, ¿no? Yo solamente, pues fluía, así como, pues tengo que hacer esto, pues lo hago, ¿no? No, hoy veo que Dios tenía un propósito que en su momento no vi, que hoy lo disfruto, pero en su momento, pues ni idea, no tenía yo... idea de
que ese era el propósito, pero lo fuiste descubriendo en el camino, que eso pues nos pasa a muchísima gente. ¿Y cómo terminó este voluntariado o qué seguiste haciendo en este como también propósito de ayudar a la gente? Pues mira, esa residencia es para universitarias. Entonces yo terminé mi maestría y ya no podía seguir viviendo ahí. Entonces, pues es como parte del programa que tienen y pues yo, pues ya no vivía ahí, ya me independicé y comencé como otra etapa de mi vida. Con esta amiga, ella me invitó a un congreso cristiano, que fue la primera vez que yo fui pues a una iglesia cristiana, que convivía con una comunidad cristiana. Me acuerdo que fue en Oaxaca y fue para mí pues muy divertido, ¿no? Como muy emocionante, muy nuevo. Y también descubrí que yo quería esa clase de relación con Dios. La clase de relación que yo veía que esa comunidad tenía. Entonces ahí empecé a tener un poco más de inspiración de buscar a Dios más todavía. Y pues de ahí la vida me llevó a llegar a un grupo de jóvenes adultos que se reunían también aquí cada 8 días y después a ir a una iglesia aquí en la Ciudad de México que se llama Vereda y ahí fue donde empecé a convivir más intencionalmente con una comunidad de gente pues bonita, sana, que vivía todos los días a Dios, de la cual yo fui poco a poco aprendiendo, ¿no? Yo le agradezco mucho a Dios que me haya dado esa oportunidad de hacer comunidad, porque de repente ahí te encuentras a la señora que ya vivió ciertas cosas y que tú, pues, a lo mejor en otro lugar no podrías tener ese tipo de conversaciones y que te enteras, ¿no? No, pues mira, yo, no sé, a lo mejor ya me divorcié, ¿no? Ya pasé por esto. O tengo una familia súper bonita, he trabajado por esto, Dios ha estado en nuestras familias desde mis tataratataravis, abuelos, entonces, no sé. Y yo era algo que pues no contaba con, ¿no? Pero sí era un anhelo que tenía y que yo creo que esa comunidad me ayudó también a descubrir mi propósito, como a empezar a pensar en el matrimonio y en la vida en pareja y en la familia como un sitio correcto para esforzarse, para trabajar, para luchar, para ser vulnerable, para pues dedicarse, ¿no? Sí. Sí, para amar también, ¿no? Exactamente, sobre todo para amar, porque creo que como decías, ¿no? Como que en estas generaciones, y no creo que sea el tema de estas generaciones, de repente siento que yo veo a los chavos de 18 años y más jóvenes y de repente los veo un poco más centrados y de repente veo, no creo que sea un tema generacional, sino más bien creo que es un tema como de la vida que haya tenido cada persona, sí, que los lleva a tener ciertos reacciones y perspectivas ante la vida en familia, ante el matrimonio. No se necesita, yo creo, estar casado para que te enfoques en tu familia, ¿no? Porque tenemos papás, tenemos hermanos, tenemos abuelitos, tenemos tíos, primos. Entonces, no es necesario que uno esté casado y que viva uno la vida en pareja para ver la familia como como eso, lo como que es, un lugar, ¿no? seguro, ¿no? Exactamente, no es necesario. Yo creo que pueden estar las personas solteras, pero si te enfocas en qué hagas de tu familia, digo, obviamente hay otros temas, ¿no? Que ya no vendrían a esta conversación, pero yo creo que si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena para hacer de nuestra familia un lugar seguro,
poco a poco las cosas pueden ir cambiando. Sí, sí lo creo. Sí lo creo. ¿Y cómo transformó este hecho de vivir en esta comunidad en donde te encontraste con esta diversidad de personas, en donde o sea, podías sentirte a lo mejor como apoyada o te podías sentir, pues cómoda, ¿no? ¿Y cómo cambió tu forma, no solo de ver a Dios ahí, porque ahí ibas a reunirte para estar cerca de Dios, pero en tu cotidianidad, en las cosas comunes que todos hacemos, que vamos a trabajar, que justamente ahora tú que tienes, estás empezando a formar tu familia, ¿cómo transformó esta visión que obtuviste de esta comunidad para poderla llevar a tu vida diaria? Porque sabemos que Dios no se queda solo en la iglesia, ¿no? Sino como hay que llevarlo a nuestra vida para que, pues ese es el propósito, ¿no? O sea, que Él pueda estar reflejado en todo lo que hacemos y no nada más los domingos. Sí, sí, sí. Pues yo creo que Dios lo he visto desde que, no sé, una vez nos quedamos, por ejemplo, sin roomie cuando todavía no estaba casada y vivía con una amiga, y nos quedamos sin roomie y me dice, ponte a pedirle a Dios. Y ya, le digo, ¿tú también? Y me acuerdo que al otro día, le dije, ¿te pusiste a orar? Sí, sí. Y ella, pues, ella no era cristiana, pero fue muy curioso al otro día llego y le digo, ¿qué crees? Conocí a una chava de la iglesia y anda buscando dónde vivir y va a venir mañana, y llegó y le gustó y ya vivió, ¿no? O sea, puedo ver a Dios en cosas, pues muy simples, ¿no? De repente, que estoy cocinando y, ay, Diosito, ya le eché, mucha sal, ¿no? Por favor, ayúdame. Y ya, o sea, puedo decir que hasta ahí, ¿no? Lo veo y de repente ya toda nerviosa le digo a mi esposo, ¿no? Como, pues pruébalo, a ver qué tal quedó. Y mi esposo, te quedó muy rico. Y yo, ¿de verdad no está salado? No, o sea, entonces yo veo y trato de invitar a Dios todos los días y de dejar que Él haga y que Él actúe a todos tamaños en mi vida, ¿no? De repente voy manejando el trabajo y le pido, Dios, por favor, ayúdame a que hoy pueda dar lo mejor de mí, ¿no? Porque de repente, pues como humanos, hasta eso se sale de nuestro alcance. Claro. Y puedo regresar a casa y mi esposo, ¿cómo te fue? Pues me fue súper bien, ¿no? Fue un gran día, ¿no? Y ahí lo veo también, porque ese día pude dar lo mejor de mí, aunque a lo mejor me cueste, a lo mejor sí. Pasó algo difícil de sortear, y fue un buen día, ¿no? Entonces, en todo lo cotidiano, ahí lo vivo. Yo recuerdo, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, y se me quedó muy grabado una vez que dijiste, es que estoy haciendo ejercicio y no podía hacer más, pero le dije, Dios, ayúdame a dar más. Y entonces hice mucho más de lo que hacía antes, y se me quedó tan grabado que yo decía, o sea, cosas como esas, Dios está. Sí. Entonces yo también quiero hacer ejercicio y dar más. Y ahora cuando hago ejercicio hago lo mismo. Así, Dios, yo quiero hacer más. Ya me cansé, pero quiero dar más, y Dios me ayuda en eso también. Sí. Wow, está increíble porque a veces creemos, primero, que Dios es aburrido. Hay gente que no se acerca a Dios porque dice, esto es aburrido, y hace rato tú decías, fui a este lugar y me divertí mucho, y como rompes con esta idea de que Dios es aburrido, pero también con esta idea de que a Dios solo se le busca para cosas muy grandes, imposibles, importantísimas, ¿no? Sí. Y no se puede encontrar a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, en lo cotidiano. Ahorita venía a mi mente cuando a Jesús lo invitaron a una boda, ¿no? Wow, sí, entonces sí. Puedes invitar a Dios a todo, ¿no? A tus celebraciones, a cuando estás lavando la ropa, los trastes, no sé, pero puede estar en todo tiempo contigo. Y eso es lo que yo creo que Él anhela en su corazón. Sí, yo también quisiera preguntarte ahora que estabas diciendo que, o sea, está en todo, ¿no? En la comida salada, o sea, como está en todo. ¿Tienes algo que te haga, o sea,
Algo que tú hagas regularmente, que te haga recordar a Dios en todo. Me refiero a que a veces, como la rutina, los problemas, o aunque no haya problemas, a veces la diversión, el teléfono, las series, o sea, como todas estas cosas que nos absorben, pues como hace que se te olvide Dios o que no lo tengas presente todo el día, pero no sé si tú tengas algo que digas, o sea, lo voy a traer constantemente a mi día a día, a las cosas que hago comúnmente, porque siento que es algo que también necesitamos como practicar un poco, ¿no? Como ser constantes en buscarlo, en tomarlo en cuenta, ¿no? En nuestras decisiones o lo que sea que estemos haciendo. Sí. Mira, primero, yo soy muy consciente que estoy más cerca de la gracia de Dios que de ser la persona perfecta. Y repítenos. que estoy más cerca de la gracia de Dios que de ser la persona perfecta. Entonces, ahí encuentro ese sustento. Ahí encuentro ese lugar para equivocarme y ese lugar de crecimiento para mí. Luego, ya hay muchas aplicaciones que esta tecnología es buenísima para cuando la quieres utilizar para tu favor, en cosas buenas, ¿no? Y hay muchas aplicaciones, ya me descargué 2, que una te manda pues mensajes bíblicos a cada rato, o sea, no uno al día, sino que a cada rato. Y entonces ya lo puse como en mi portada del cel, no sé cómo se llama, pero ahí. Y otra que me sirve para hacer mis devocionales diarios. Y eso, cuando hago, o sea, esas aplicaciones ya me recuerdan, ¿no? Me ayudan. Es muy te hace más sencillo romper la rutina, ¿no? Quizás, como dices, ya se te hizo tarde, ya te tienes que poner a trabajar, pero de repente te llega una alerta y eso me ayuda un poco, ¿no? Claro que eso no sustituye al hablar con él. Y, por ejemplo, yo lo que hago es, le digo, oye, pues esta es tu casa, ¿no? Esta es tu casa, haz en esta casa lo que tú quieras, haz con mi vida lo que tú quieras y haz con la vida de mi familia lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué me atrevo a decirle eso? Porque sé que su voluntad es buena, porque sé que lo que él quiere para nosotros es bueno. No me atrevería a pedir eso si no fuera así, ¿no? Y yo creo que él no tendría toda la gracia que nos tiene si no nos viera con ese amor que nos tiene, con esa gracia, con esa bondad. Wow, qué bonito. ¿Podrías hablarnos un poco de qué claves tú podrías darnos para tener estos encuentros con Dios constante o claves donde tú pudieras decir, esto no puede faltar si tu intención es llevar una vida encaminada de la mano de Dios? Pues, bueno, primero, paso tiempo de lectura de la Biblia y paso tiempo que le doy permiso al Espíritu Santo y también lo invito y le ruego que me hable, que me diga algo sobre lo que estoy leyendo. No todos los días son iguales, ¿no? Hay días que a lo mejor son más caóticos y se complica hacer este tipo de cosas. Y me ha ayudado muchísimo también estar rodeada de personas que tienen fe y amor por Dios. Entonces, de repente, ya me habla mi amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Fíjate que hoy ellas me cuentan, hoy Dios me dijo esto y de repente digo, ay, wow, eso me ayuda a mí también, ¿no? Como que compartir estos testimonios Sí. como comunidad nos fortalecen también, como amistades y como familia también. Yo creo que cuando compartimos estas historias en la mesa del desayuno, de la comida, de la cena o hasta por WhatsApp, nos ayuda a que todos podamos recordar que esos encuentros con Dios son importantes. Tengo una amiga que de repente me manda un mensajito,
amiga, ¿cómo va tu tiempo con Dios? O sea, ya sin rodeos, ¿no? Y eso, pues para mí es muy valioso, porque me ayuda a continuar en mi propósito. Yo creo que eso realmente acabas de dar el concepto de lo que es la iglesia, ¿no? Porque a veces se cree que la iglesia es esta institución, este edificio, pero en realidad es comunidad. Es gente que te acompaña, es gente que te anima, es gente que te invita, ¿no? A pasar tiempo con Dios. Y yo creo que esto es un anhelo que la gente tiene, el poder hacer comunidad y poder encontrarse con gente que cree en lo mismo, que piensa lo mismo, que quiere caminar en la misma dirección. Y qué padre que lo hayas encontrado. Gracias a Dios. Sí. Para cerrar un poco, ¿podrías decirnos o platicarnos cómo impacta esto tu vida desde antes de vivirlo de esta manera? O sea, tú nos platicabas al inicio que siempre has tenido a Dios presente, ¿no? Que tus abuelitos te inculcaron esto y que para ti era algo que estaba presente y alguien a quien tú recurrías, pero después de todas estas experiencias que nos has platicado, ¿cómo es que lo vives actualmente? ¿En qué impacta tu vida de modo que piensas que podría ser diferente así no estuviera Él? Yo creo que Dios con mucho amor confronta, y gracias a esa confrontación que Él me hizo, mi vida ha podido ser diferente. Entonces, ahí, y sobre todo, pues obviamente en su gracia, mi vida ha podido ser diferente. Hace años yo tuve una sesión de sanidad con Pati Soto, y en esa sesión yo pude ver cómo pudo haber sido mi vida sin Dios. Y en esa vida yo pude ver que yo pude haber sido una persona de la calle, que vivía en la calle. Entonces, definitivamente, mi vida es mucho más bella con Dios. Lo que hablábamos también en un episodio pasado es que Dios no repara cosas donde se le pueda ir como una grieta, ¿no? Y que siga ahí presente, sino que la transformación que Él hace es completa, ¿no? Claro. Y la verdad es que me conmueve mucho lo que dices, porque creo que es todo lo que podríamos resumir en respecto a tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues de verdad también me conmueve mucho, porque creo que hay gente que, aunque no vive en la calle, puede sentirse como que vive desolado, solo. Y creo que este puede ser un mensaje de esperanza para aquellos que están pasando una situación así, donde no tienen para dónde voltear, no tienen como esta esperanza que tal vez incluso han perdido la esperanza que tenían. Y pues esta es la invitación a que tomen, nada más es tomar la decisión de buscarlo. Monse lo buscó a Dios en todo, desde pequeña. Ella dice, no habló de tiene que ser en tal lugar, simplemente en su corazón estaba el encontrarse con Él, y Dios en su bondad quiere ser encontrado, en su bondad Él quiere acercarse a ti y ser esa esperanza que tal vez has estado buscando. Y bueno, pues esperamos que este episodio sea de edificación para ti y que tal vez siembre una semillita en tu corazón de querer encontrar también a Dios en las cosas tan pequeñas como en las cosas grandes, y en lo cotidiano, y en todo en nuestra vida podemos encontrarlo. Y esa es la invitación que te hacemos. Te invitamos a ver más episodios de Testigo Podcast y a que nos sigas, nos des like, y te agradecemos mucho, Monse, que nos hayas acompañado. Sí, gracias por compartir esto, de verdad.
Los esperamos en nuestro próximo episodio.